Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y es el Evangelio según San Marcos, que en griego es Evangelion kata Markov. Hasta donde se sabe, Marcos no fue testigo ocular de todo lo que describe en este capítulo. Marcos relata 79 eventos, 44% de los 179 que se hallan en la armonía de los evangelios. Casi menciona eventos como Mateo, pero en menos de 2/3 partes de la extensión del Mateo. Mira que Marcos es el evangelio más corto, aunque registra casi todos los eventos que registra Mateo, pero aquí se conoce la brevedad de los relatos de Marcos, muy corticos sus relatos. Marcos relata 18 de los 35 milagros de Jesús, pero solo 6 de las 40 parábolas. Es evidente entonces que el propósito de Marcos fue informar lo que hizo Jesús y no lo que dijo. Por eso vas a leer en varias ocasiones una palabra que es muy usada por este evangelista. Por ejemplo, el versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó. Esa expresión, y luego, o sea, dando importancia a las acciones de Jesús que sucedieron, entonces él lo iba relatando rápidamente. Así que este es el propósito de él, informar lo que hizo Jesús. El Evangelio según Marcos, a falta de un término exacto, podría ser llamado una breve biografía de nuestro Señor. Marcos sigue un orden cronológico mucho más exacto que el que sigue Mateo. En el Evangelio de Marcos podemos percibir lo que Pedro vio, oyó y lo que podía recordar. Hay muchos detalles del entorno de Pedro, su familia, por ejemplo, en versículos 29 y 33 del capítulo 1, su barca, su ciudad, en el capítulo 1, versículo 21. También el Evangelio de Marcos omite una serie de incidentes de los cuales Pedro no había sido testigo ocular, por ejemplo, el nacimiento o la infancia de Jesús. Este evangelio comienza cuando Pedro se une al Señor, en el versículo 16 del capítulo 1. Por eso, ya en el primer capítulo vemos cómo Jesús llamó a Pedro. A partir de ahí, él se convierte en un testigo ocular de nuestro Señor. Por eso es que este evangelio podría llamarse el evangelio de Pedro, porque fue Marcos el que escribió, sí, Juan Marcos, un joven que luego a lo largo del Nuevo Testamento vamos a estar viendo que fue compañero de Pablo y Bernabé también, pero que también estuvo con Pedro. Aunque fue Juan Marcos el autor, Pedro era quien le estaba dando los detalles y relatando lo que debía escribir, porque Juan Marcos no fue testigo ocular de todo lo que registró. Fue Pedro el que vio y le contó. Otro detalle que le da peso a esta interpretación es que en el Evangelio de Marcos se da énfasis en el ministerio del Señor en Galilea y específicamente en la ciudad de Capernaum, ciudad donde residía Pedro. Son omitidos todos los incidentes que pueden traer honra a Pedro, como por ejemplo la entrega de las llaves del reino de los cielos. Pedro no camina sobre el agua, aquí en el Evangelio de San Marcos no se registra. En el Evangelio de Marcos, Pedro es el primero y el último de los discípulos en ser mencionado. Solamente en Marcos se nos dice en el pasaje de la multiplicación de los panes que la hierba sobre la cual se recostó la gente era verde, testigo ocular, o sea, Pedro es el que está relatando el Evangelio según San Marcos. Aquí aparece también algo interesante en el Evangelio de Marcos y él le hace énfasis al secreto mesiánico. Por ejemplo, en el capítulo 1 lo vemos en primera instancia, versículo 44, dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Esto sucedió cuando Jesús sana a un leproso. El secreto mesiánico consistía en que Jesús le decía a la gente que no contara lo que había sucedido. Ahora, ¿cuál era el propósito de este secreto mesiánico? Primer propósito o primera razón para el secreto mesiánico. Bien sabía Jesús que exponer públicamente su mesianismo en ese momento tan solo despertaría en muchos prejuicios contra él. Segunda razón, Jesús procuraba evitar ser considerado como un mesías político en el sentido popular. Esto habría enceguecido a la gente en cuanto a la verdadera naturaleza de su misión y hubiera dado a las autoridades un pretexto para poner fin a sus actividades. Tercera razón del secreto mesiánico. El maestro procuraba evitar que se creara la reputación de que tan solo era un taumaturgo,
El relato evangélico demuestra que consideraba los milagros como secundarios. Su primer gran propósito era la salvación de las almas. Y cuarta razón para este secreto mesiánico era que Jesús deseaba que los hombres lo reconocieran como tal mediante un conocimiento personal, observando su vida perfecta, escuchando sus palabras de verdad y no sus milagros, no sus señales. Esto era el propósito especial, como leeremos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, versículo 23 en adelante. Dice el texto que muchos seguían a Jesús al ver las señales que él hacía, pero Jesús no confiaba en ellos. Por tal motivo, este era el propósito del secreto mesiánico. Jesús no quería que la gente lo siguiera solamente por los milagros o por las cosas que hacía, sino por lo que él era, por lo que enseñaba, por su vida perfecta, intachable. Ahora, esto no solamente era en el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Hoy día ese propósito sigue. Jesús no quiere que tú lo sigas, querido hermano, porque estás buscando una sanidad física o estás buscando un beneficio económico o algo para ti. No, esto no es el propósito de seguir a Jesús. Él no quiere que lo sigas esperando recibir un beneficio, ya sea material o económico. Él no quiere esto. Jesús quiere que tú lo sigas por su vida, que tú lo sigas por lo que Él es, porque lo ames, porque te enamores, porque le quieras servir con obediencia alegre, fervorosa ante Él. Esto es lo que Él desea realmente, no que lo sigas por sus milagros, por sus actos. Es decir, que si tú le pides algo, que Él te lo haga, y si no te lo hace, entonces no confías en Él, no crees en Él. Este no es el propósito. Jesús quiere que tú le ames, que tú le sirvas, que tú le obedezcas, pero no por sus milagros, sino por lo que Él es. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Esa es la manera correcta, así es como nosotros debemos seguir a Cristo. Pero, sin embargo, hace énfasis en los milagros también Marcos, y su énfasis en los milagros señala claramente su propósito. El propósito especial de Marcos es destacar el supremo poder de Dios como puede verse en las maravillas y milagros hechos por Jesús. Ese es el objetivo primario de Marcos, así como el de Mateo es señalar que Jesús cumplió todas las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. Marcos prueba que Jesús es el Mesías por el testimonio que da de su poder divino, el cual presumiblemente sería más convincente para los lectores a quienes se dirigía, cristianos de origen gentil, posiblemente romanos. Marcos escribe a Roma y por eso el Evangelio de Marcos, con su fondo en Roma, parece haber sido escrito para preparar a los cristianos que estuviesen en Roma o en alguna otra parte para persecuciones futuras. Lo consigue hablando de los sufrimientos de Cristo y cómo Él había predicho sufrimientos similares para sus seguidores. Fue escrito para animar a una iglesia en minoría ubicada en un ambiente hostil, por lo que nos habla a nosotros y anima a muchos en nuestros días. Esto lo encontraremos en todo el libro de Marcos. Pero presenta a Jesús de una forma especial. Ninguno de los otros evangelistas habla tanto de las emociones de Jesús como lo hace Marcos. 2 veces presenta a Jesús que gimió, se conmovió de lástima, se maravilló de la incredulidad de ellos, sintió una justa indignación. Solo Marcos nos dice que cuando Jesús miró al joven rico, lo amó. Jesús podía sentir los retorcijones del hambre, podía estar cansado y necesitar descansar. Todos estos detalles nos muestran que es en el Evangelio de Marcos donde nosotros podemos obtener una descripción más grande de Jesús que tenía pasiones como las nuestras. Y otro detalle interesante que presenta Marcos es las miradas de Jesús. Él se centra en la mirada de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, una mirada de enojo. En el versículo 34 del capítulo 3, una mirada familiar. Capítulo 5, versículo 32, una mirada de fe. Capítulo 8, versículo 33, una mirada de reproche. Capítulo 10, versículo 21, una mirada de amor. Capítulo 10, versículo 23, una mirada de advertencia. Y capítulo 11, versículo 11, una mirada de juicio. Todos estos detalles hablan de lo que es Cristo Jesús, de su papel como Mesías. Este es el propósito de Marcos, presentar a Jesús como Mesías. Por eso él se centra en las acciones de Jesús. Y el capítulo 1 habla sobre estos eventos, pero como te mencioné, es muy breve en los relatos. Ahora, ¿por qué me centré en la introducción de Marcos y no tanto el capítulo 1?
porque ya hemos estudiado esto en el Evangelio según San Mateo. Recuerda que Marcos, Mateo y Lucas son los 3 evangelios sinópticos, es decir, ellos escribieron muy parecidos, sus relatos son muy parecidos. Así que lo que leeremos en el capítulo 1 ya lo estudiamos en el Evangelio según San Mateo. Pero es importante que tú hagas el trabajo allí en tu casa. El capítulo 1 habla sobre la predicación de Juan el Bautista. Presenta también el bautismo de Jesús, pero de forma breve, y luego la tentación de Jesús de una forma tan breve que solamente utiliza 2 versículos para hablar de esto. Realmente uno, porque el otro dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces, mira la brevedad del relato de Marcos. Él se centra en las acciones de Jesús. Luego viene cuando Jesús inicia su ministerio, cuando llama a los 4 pescadores, versículo 16, dando énfasis a la compasión que siente Jesús por todas las razas sociales, no importa quién sea. Unos humildes pescadores son tomados en cuenta por Cristo para predicar su evangelio. Habla sobre el hombre que tiene un espíritu inmundo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos sanadores al ponerse el sol. Jesús recorre Galilea predicando, y el momento cuando Jesús sana a un leproso, en el versículo 40 al 45, y termina este relato, capítulo 1, hablando allí sobre el secreto mesiánico. Le dice a este hombre, no lo cuentes a nadie. Y como ya te expliqué, la intención de Jesús era que la gente lo siguiera por lo que él era, por su vida intachable, por su ejemplo, no por las cosas que hacía, por sus milagros. Ese es el propósito de Cristo. Él quiere que tú le ames, Él quiere que tú le sirvas y que tú sigas sus enseñanzas, como dice el versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo quiere, querido hermano, que a través del estudio de su palabra, tú te afirmes en su doctrina, en su enseñanza, no en lo que Él hace, no en los milagros, sino en su palabra. Estés seguro, anclado en Cristo, en su palabra, para que cuando vengan las tormentas, vengan las crisis, no te dejes mover, no te dejes arrastrar por vientos de doctrinas, sino que tú te quedes centrado, firme en Cristo Jesús. Este es el propósito de Cristo y es lo que Él desea. Por eso sigue a Cristo, aférrate a Él y deja que Él controle y guíe tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!